Así que vamos a continuar con nuestra serie de Corintios. Corintios, el Evangelio para los santos. El Evangelio para los santos. Y si hay algo que está en el corazón del Evangelio es el amor, definitivamente. Como ya lo vimos, sin amor no somos nada. Sin amor de nada sirve hablar en lenguas. Ni siquiera hablar hasta del idioma de los ángeles. No sirve de nada. Sin amor de nada sirven esos dones que Dios nos ha dado. Solo nos envanecerían, nos enorgullecerían y nos llevarían a una jactancia humana que terminaría siendo más pecaminosa y más mala. Sería mejor no tener nada de eso, pero tener amor. Eso es lo que hemos venido viendo a la luz de la palabra de Dios en este tema maravilloso. Sin embargo, sé que está en este momento la pregunta más grande de todas. Porque aunque venimos hablando del amor, la pregunta es, ¿pero sabemos lo que es el amor? Como cantábamos hace un momento, en esto conocemos el amor. Y esto es lo que la palabra de Dios nos va a venir a enseñar. Por eso quiero que leamos el pasaje en el cual vamos a estar 14 enseñanzas con la ayuda de nuestro Dios. Van a ser 4 versículos, pero mis hermanos, como decimos, vamos a exprimir este pasaje, porque si hay algo que necesitamos, es el amor verdadero. Leamos el pasaje y luego centrémonos en una pequeña parte de ese maravilloso pasaje. Primero los Corintios 13, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando, y no hoy, todo. Les dije 14 enseñanzas. Sí, la idea es que nos preparemos. Vamos a ver cada uno de esos puntos que hay allí. Porque no sé si notamos, por ninguna parte apareció que el amor son cosquillas o mariposas en el estómago. Mis hermanos, el amor no son sentimientos. El amor no son emociones. Aunque tristemente para la mayoría de nosotros muy posiblemente esa sea la idea del amor. Mis hermanos, el amor es acción. Vimos allí puros verbos. El amor es. ¿Qué es el amor? Tristemente quizá la mayoría de nosotros tengamos nuestra idea del amor, de lo que nos enseñaron, de lo que nos enseña nuestra cultura, de lo que nos enseña Hollywood. Para nosotros estamos acostumbrados supuestamente a historias de amor, telenovelas de amor, una película de amor. ¿Y será que eso sí es el amor verdadero? Aquí vuelvo a hacer la pregunta que como cristianos es más importante. Cada cosa que tú y yo decimos entender o comprender y vivir, la entendemos, la comprendemos, la vivimos a la luz de lo que la palabra de Dios enseña o de lo que a veces hemos aprendido. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuál es el concepto honestamente que tú y yo tenemos del amor? ¿Viene de la palabra o viene de nuestras ideas y percepciones? Por eso no se me fue muy difícil encontrarle un título a esta enseñanza. Simplemente le puse el amor es paciente. El primer punto que vamos a estar tratando en esta serie, dentro de la serie de Corintios sobre el amor. ¿Qué es lo primero que nos dice allí el texto? El amor es paciente. Ese es el título de esta enseñanza. Y eso es lo que quiero que veamos en esta hora. El apóstol Pablo empieza diciéndonos que el amor, y más que el apóstol Pablo, Dios, inspirando al apóstol Pablo a través de su espíritu, nos dice, este es el amor verdadero. Esto es el amor verdadero. Y el amor, según la palabra de Dios, es paciente. ¿Tienes personas a quienes amas? ¿O tienes personas que te aman? La pregunta es esta. ¿Amamos conforme a la verdad de Dios? ¿Amamos conforme a la verdad de su palabra? Es que te amo, es fácil decir te amo, mis hermanos. Expresar esa palabra, yo aquí puedo decirles, hermanos, los amo tanto. Suena tan bonito, pero la pregunta es, ¿y qué significa eso? Amar, según la palabra de Dios, es ser ¿qué? Paciente. Es que ya no me ama o es que ya no lo amo. Espérate. ¿Y de dónde está viniendo nuestra idea del amor? Hemos escuchado esas palabras, se me acabó el amor. ¿De verdad? La Biblia dice que el amor es eterno. A veces quizás se acaba, entre comillas, el amor. Es porque a lo mejor nunca hemos conocido el amor verdadero. Así que la idea es que hoy, con la ayuda de nuestro Dios, a través de su palabra y en las siguientes enseñanzas, como iglesia,
Y se los digo, mis hermanos, lo necesitamos de verdad. Como iglesia podamos aprender lo que es el amor verdadero. El amor que nos es descrito por aquel que es el autor del amor mismo. Dios es amor y Dios, quien es amor, es el único que nos puede decir lo que es el amor verdadero. ¿Amamos de verdad? Pues veámoslo a la luz de la palabra de Dios y lo primero que quiero que veamos es que el amor es paciente. Y quiero que veamos esta verdad a través de 3 puntos en esta enseñanza. Y lo primero que quiero que veamos es entendiendo la paciencia. Si el amor es paciente, la pregunta es, ¿y qué es paciencia? Creo que no solamente tenemos una idea errada de lo que es el amor. Déjenme decirles, creo que si hay una idea que está equivocada en nuestras vidas es, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Sabemos una vez más qué es la paciencia a la luz de la palabra de Dios? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Para poder amar de verdad, debemos ser ¿qué? Pacientes. ¿Qué es el amor? El amor es paciencia. El amor es ser paciente con las demás personas. Pero lo vamos a entender desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva bíblica. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Y es que, dame paciencia, Dios. ¿Sí? ¿Quieren que les diga? Hace rato que se nos ve la paciencia. No, es que yo sí soy muy paciente porque, vea, esperé 2 horas. Esperé a mi esposa 2 horas que se arreglara, para los que son casados. Esperé 2 horas a mi novia que saliera porque íbamos a salir a comer y se demoró 2 horas. Qué paciencia la que tengo. ¿Cuánto tiempo de lo que esperé a esa persona la esperé con un buen ánimo, con buen carácter, con un espíritu sereno? Eso significa paciencia. Paciencia no es que esperé 2 horas, esperé 3 horas. Es que esperé tanto tiempo. En el contexto bíblico y la palabra que literalmente utiliza el apóstol Pablo aquí para paciencia, literalmente significa esperar aún en el tiempo, pero con un espíritu sereno. Por eso en el momento en el que digo, uy, qué paciencia, no tengo paciencia porque mi rostro se demudó y está expresando que dentro mío estoy turbado. Ahí ya no tuve paciencia. Esta es la paciencia que dice que nos trae el amor verdadero. Amar es ver a esa persona que, uy, es que no sé por qué, pero la veo desde que la veo. Dame paciencia, Señor. Bueno, en un sentido sí, dame paciencia, Señor. Esa persona que me choca lo que hace. Esa persona que me incomoda. Esa persona que digo, y pero ¿por qué tiene que ser así? Es que si supiera la rabia que me da cuando hace eso. Pero lo amo, pero la amo con todo mi corazón. No, Señor. Amar es saber que esa persona tiene esa actitud y que es chocante. Y la pregunta es, ¿y quién no tiene actitudes malucas? Lo que siempre he dicho, o sea, de Alex solo conocerás la sonrisa el domingo por la mañana y un beso y un abrazo a quienes se les puede dar el beso y el abrazo. Pero empieza a vivir con Alex y vas a ver todos los errores y fallas que tiene Alex como ser humano. Y vas a decir, a esta no se lo aguanta ni la mamá. Si esa se lo aguanta porque le toca. Mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El amor es paciente. Cuando tú amas a alguien, a pesar de que ves sus errores y sus fallas, y aquí quiero decir, y ese es el centro de esta verdad, a pesar de que vemos sus errores y sus fallas, no significa, como a veces hacen muchos, porque tampoco es apatía, indiferencia. Tú amas a esa persona y ves sus errores y sus fallas, ¿y sabes qué haces tú? Tu rostro no se demuda, tu espíritu no decae, sino que internamente tú permaneces sereno y tú no atacas a la persona, ni siquiera con el gesto, sino que tú te acercas amablemente y tú descansas y confías en que Dios va a obrar en ese corazón de esa persona y hasta quieres ser un instrumento para que Dios cambie a esa persona. Qué hermoso suena eso, ¿cierto? Ese es el amor. Ese es el amor. Es tener un espíritu largo de ánimo. Es un corazón y una obra interna en el corazón que dice, sí, yo sé que eso es complicado. Sí, a veces me hace sentir mal, pero le voy a mostrar buena cara. Voy a aguantar, lo voy a soportar. De hecho, es tan interesante esa palabra paciencia, literalmente en el idioma original significa tardar en responder. No, es que yo soy de las personas que cuando yo tengo que decir algo lo digo y no importa cómo salió. Después me arrepiento, pero es que lo tengo que votar porque siento que me ahogo. ¿Y cómo lo votaste? ¿Y cómo lo dijiste? ¿Con amor? ¿Con ternura? ¿Con serenidad? Mira, mi amor, es que, sabes, hay una actitud en ti que para mí es difícil.
Sabes, yo a veces siento que me descompone, que me descompensa, que me hace salir de casillas y sabes, amor, vengo a decirte esto con todo mi corazón. No sé, voy a orar a Dios para que Dios te ayude, no sé, quizás sea yo el que está pensando mal de ti, pero mira, esta actitud particular en ti creo que es difícil, no sé, quizás sea yo, pero vamos a orar para que Dios te transforme y te cambie. Oh, qué hermoso sería, ¿cierto? Qué maravilloso, pero eso es lo que hace el amor. Pero aquí lo estoy llevando mucho al amor de pareja. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿en dónde está dicho esto? ¿Pablo le está diciendo esto a los esposos? A la iglesia. Y esto suena muy bonito y estoy seguro, hombre, si Dios nos llevara a experimentar este amor con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, qué maravilloso. Pero este es el amor que debemos mostrar en la iglesia. Hermano Alex, ¿usted por qué no le dice al hermano que vea que hace esto, que lo uno y lo otro, que hace el desorden y que vamos a hacerlo, pero con amor, con gracia? No, Alex, eso, diga ya desde el púlpito, desde la plataforma, ve hermano, no me gusta esa actitud. No, mis hermanos, con amor. Claro, no vamos a dejar que la persona siga en su error. Tanto que aquí es de dónde vamos a sacar la definición de paciencia. Bueno, esto lo estoy diciendo aquí. ¿Cómo sabemos que lo que Alex está diciendo es verdad? Bueno, les estoy diciendo todo lo que dice el diccionario literalmente sobre la palabra paciencia en el idioma original. Pero ¿qué dice literalmente la palabra de Dios? Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Dejemos ahí un segundito y los pongo en contexto. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Quiero recordarles esto. Dios dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley a Moisés en el capítulo 20 de Éxodo. Pero recordemos que Moisés se le acabó la paciencia, se airó y quebró las tablas al borde del monte cuando vio que el pueblo se había apartado de Dios. Así que Dios le dice, prepárate otras 2 tablas y sube nuevamente a mi presencia, yo te voy a volver a dar la ley. Esta es la segunda vez que ahora Moisés va a la presencia de Dios con las tablas para que Dios le dé por segunda vez la ley. Pero antes de Dios darle la ley a Moisés nuevamente para que se la dé al pueblo, ¿notamos lo que eso significa? Antes de Dios siquiera decirle al pueblo lo que tenía que hacer, Dios le proclama a Moisés el nombre de Dios, Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Por eso el nombre de Dios, más que 4 letras en el hebreo, más que 5 letras, el nombre de Jesús en español. Mis hermanos, el nombre de Dios más que letras es acción. Dios es, y más que un nombre, Él es compasión y misericordia. ¿Y qué significa eso? Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Pero ¿dónde está allí la palabra paciencia? Quiero decirles que en el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, en hebreo, esa palabra en hebreo para paciencia es la que aquí se traduce soy lento para enojarme. Esto es paciencia. Si hay alguien que es la paciencia perfecta, es Dios. ¿Y qué está haciendo aquí Dios? Está a punto de darle nuevamente la ley al pueblo. Recuerdan que, ya les dije, cuando Moisés quebró las tablas fue ¿por qué? Porque el pueblo desobedeció. Te vamos a obedecer. Voltea a Moisés y ya el pueblo está desobedeciendo. La segunda vez que Dios le va a dar la ley a Moisés, al pueblo a través de Moisés, le dice primero que el pueblo sepa esto, que yo soy paciente, que yo soy lento para enojarme. Porque mis hermanos, y esta es la pregunta, si cada que tú y yo falláramos, y yo sé que todos los que están aquí conmigo hemos fallado, si a la primera Dios nos hubiera aplastado bajo su ira, ¿quién de nosotros estaría aquí siquiera con vida? Yo soy el primero que hace mucho que estaría muerto. Ese es el asunto. ¿Cómo puede Dios soportar a esa gente tan mala y pecadora? ¿Cuánto nos has aportado a nosotros? ¿Cuántos de nosotros fuimos los que estuvimos allá en la blasfemia, en la mentira, en el engaño, en la falsedad? ¿Cuántos de nosotros venimos de adorar ídolos, no conociendo al Dios verdadero, creyéndonos muy religiosos? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en adulterio, en fornicación? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ávaros? Y si Dios nos hubiera aplastado en el acto mismo en el que estábamos pecando, en el momento mismo en el que hemos pecado, ¿cuántos de nosotros estaríamos con vida? Y ha sido tan paciente con nosotros, y a veces nosotros que hemos recibido esa gracia y misericordia de Dios, nosotros que hemos recibido esa largura de ánimo y de espíritu de Dios para con nosotros, viene un hermano, viene una persona y nos hace algo, y es que tengo que decírselo porque es que si no me atraganto. ¿Vemos qué fácil se nos acaba la paciencia? Mis hermanos, ser paciente es ser lento para irarse. Es soportar en el tiempo, pero más que en el tiempo, es soportar en el tiempo, pero con un buen ánimo.
con una buena cara, con un buen aspecto. Tanto es esto así que normalmente la paciencia de Dios le ha causado graves conflictos al hombre, de tal manera que hasta a veces cuestionemos a Dios. Y quizá tú digas, ¿cómo? ¿A ti no te ha pasado? Tú nunca has dicho esto como es que, uy, es que si yo fuera Dios. Gracias a Dios no somos Dios. Si fuéramos Dios, ya nos hubiéramos aplastado a nosotros mismos. Dios hace algo tan maravilloso, es tan paciente. Había un pueblo, una nación, que literalmente era el papá o el amiguito grande de Israel. En otras palabras, era el amiguito grande que le vive pegando al pequeñito. Nínive era una nación perversa. Y literalmente, como decimos en nuestro contexto, se la mantenía el rojo vivo a la nación de Israel. ¿Y saben qué hace Dios? No destruye Nínive. Llama a un profeta, ¿sí saben? Jonás. Ve y dile a Nínive, Nínive, dentro de 40 días Dios te va a destruir. ¿Qué hizo Jonás? Nínive quedaba al oriente. ¿Para dónde se fue Jonás? Al occidente. No, yo no voy para allá. Nínive queda al oriente, al occidente queda Tarsis, me voy para Tarsis. ¿Y cómo llega Jonás a predicar a Nínive? Todos lo sabemos. En pez, en ballena, dicen algunos. Dios lo obligó. Y a regañadientes Jonás finalmente da el mensaje, Nínive va a ser destruida. ¿Qué hace Nínive? Se arrepiente. Pero después de los 40 días, ¿qué hace Jonás? Va en primera fila en 3D, se sienta en una colina a mirar cómo es que va a caer fuego del cielo y Dios va a achicharrar a estos pecadores. Pero como pasa el tiempo y no pasa nada, ¿y qué pasa? No veo ni una nube de fuego. Y no pasa nada y Dios perdona a los ninivitas. ¿Qué hace Jonás? Mis hermanos, capítulo 4 de Jonás, versículo 2. Entonces le reclamó al Señor. Jonás se pone grosero. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Pero déjenme decirles, no lo dijo así, yo lo estoy leyendo bonito. Por eso huí de Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Lo que Dios mismo proclamó ante Moisés cuando Dios dio las tablas de la ley. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y por eso era que yo no quería venir a hablarle a esta gente. Lo que yo quería era que esa gente fuera achicharrada por tu justicia, por tu fuego. Y sabes, Dios, me da rabia que tú seas tan paciente con esa gente. Esos tan malos, porque no los achicharraste. Por eso era que yo quería, mejor me quería morir. Porque prefiero morirme que ver que tú le hagas bien a esas personas. ¿Quién tenía paciencia? Jonás. Pero era el profeta de Dios. Por eso, ¿de qué sirve que proclame la palabra de Dios con fidelidad si no tengo amor? Saben, en ese momento Dios pudo haber aplastado a Jonás bajo su ira. ¿Jonás quién es? Un gusano. Un pedazo de polvo, una partícula de polvo en esta tierra y se está levantando contra Dios porque Dios es misericordioso, compasivo, lento para enojarse. Pero es donde entendemos, mis hermanos, esa es la gran realidad. Nuestro carácter no puede ser transformado y cambiado sino por la obra de Dios. Pero nosotros sí podemos conocer a un Dios paciente. A mí me parece tan nefasto que muchos dicen que el Dios del Nuevo Testamento es más tierno, amoroso y compasivo que el del Antiguo Testamento. Al contrario, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento porque Dios no cambia. Él es demasiado paciente con nosotros. Él es de largura de ánimo con nosotros, de largura de espíritu. Ahora déjenme decirles, a veces esa paciencia de Dios parece que nos afecta. Otro hombre del Antiguo Testamento, Jeremías, en el capítulo 15, versículo 15, notemos lo que le estaba pasando a este hombre. Tú comprendes, Señor. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen por causa de tu paciencia. No permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Los pongo en contexto. Recordemos, Jeremías es un profeta de Dios y Jeremías no es como los profetas de este tiempo. Jeremías estaba profetizando y siendo fiel a la palabra y ser fiel a la palabra le estaba trayendo problemas. Nadie estaba creyendo lo que Jeremías decía y como si fuera poco, lo estaban injuriando, lo estaban buscando para matarlo, le estaban haciendo mal. Si tú conoces la historia, Jeremías llegaron a tirarlo a una cisterna. ¿Sabes lo que es eso? Es un hueco inmenso lleno de lodo para que se muriera por ser fiel a la palabra. ¿Y saben qué le dice Jeremías a Dios? Dios, ¿tú entiendes? Señor, ayúdame. Tú estás siendo tan paciente con estas personas y mientras tú eres paciente y esperas que ellos cambien, me están persiguiendo y me quieren matar. En otras palabras, casi que Jeremías lo que está diciendo, Señor, si sigues siendo tan paciente con ellos me van a salir matando. ¿Alguna vez has experimentado eso?
Señor, si no haces una obra en esa persona me va a terminar matando. No, pero ¿saben qué pasa? Cuando las personas nos están haciendo daño, nosotros no aclamamos y decimos, Señor, quizás está siendo demasiado paciente, sino que sacamos nosotros la impaciencia y hasta matamos a nuestro hermano con nuestra ira y con nuestro enojo. Podemos ver lo que es la paciencia a la luz de la palabra de Dios. Y solamente siendo pacientes es que vamos a mostrar el amor verdadero. Este es el amor, ser pacientes. Pero la paciencia de la cual nos habla Dios. Ahora, lo que les decía, tener claro, tampoco paciencia es ser apático o alcahuete. Paciencia no es ser apático contra el error del otro. No es tampoco que Dios deje que la gente ande en el mal y en el mal, en el mal y Dios no haga nada y sea indiferente. No. Tanto que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 22 dice algo muy fuerte. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente, allí está, con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Saben también qué dice la palabra de Dios? Tarde o temprano, de igual manera, Dios va a juzgar a las personas. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, te das cuenta que aproximadamente un poco más de 100 años, Dios sí aplastó a Nínive y lo destruyó completamente. Porque aunque fue muy paciente y en su momento hasta envió un profeta y entre comillas se arrepintieron, pero ese arrepentimiento les duró solo un poco. Y sí, Dios se tardó más de 100 años porque al final Dios es Dios, pero trajo su justicia. Eso es lo mismo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y notemos también para que quede claro, porque ese es el primer punto, hay que definir lo que es la paciencia. Nuevamente, no es que soy indiferente, es que esa persona hace y deshace. No es como la persona que el niño le juega en la cabeza, se le para encima de la cabeza y no es indiferente y no pasa nada. Y no, yo lo dejo que sea así. No, es una paciencia que tiene un propósito y es esperar a que la persona sea transformada, sea cambiada, que la persona se arrepienta, porque si no, esa paciencia, esa largura de ánimo de Dios, realmente al final va a traer ese juicio. Y eso es lo que la palabra de Dios podría mostrar, como dice allí la palabra de Dios, su enojo y su poder y sencillamente aplastar a los malvados y perversos. Y sí, este es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es el Dios que da cosechas tanto a los creyentes como a los no creyentes. Es el Dios que hasta permite que los que no son cristianos vivan cosas buenas en este mundo. Pero tarde o temprano, si en esa paciencia ellos no reconocen a Dios y se arrepienten, eso mismo les va a traer juicio. Por eso es que cuando tú y yo amamos verdaderamente, la paciencia tiene un propósito. Y es guiar a las personas a que reconozcan su error. Por eso la paciencia no es ser indiferente ante la falta del hermano, sino esperar y con un buen ánimo, con un buen carácter, con un buen espíritu, buscar la manera, si quizá no soy capaz, oro a Dios para que esa persona pueda reconocer que lo que está haciendo está mal. Entonces tiene un propósito. Esa es la paciencia verdadera. Espero que ese primer punto haya quedado claro, es en el que más me he demorado, porque si no tenemos claro lo que es la paciencia, no vamos a poder entender que Dios nos ha dado esa paciencia y nos llama a darla a otros. Ese es nuestro segundo punto, recibiendo la paciencia. Amamos de verdad cuando somos pacientes con los demás, pero primero debemos reconocer, Dios, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, ya nos ha regalado su paciencia, ya nos ha mostrado su paciencia. Solo podremos mostrar amor al ser pacientes con otros cuando sabemos, cuando entendemos, cuando reconocemos que Dios ha sido paciente con nosotros. Hace un momento lo decía, pero veamos lo que nos dice un hombre con quien Dios tuvo tanta paciencia. Este es el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Nuevamente, recordemos el contexto de este pasaje. En los versículos anteriores, Pablo le está recordando a Timoteo quién fue Pablo antes de ser cristiano. ¿Sabemos quién fue Pablo antes de ser cristiano? Conocemos la historia, pero tratemos por un segundo de trasladarnos al siglo I. Vamos a imaginar que tú y yo somos creyentes que tuvimos que salir corriendo de Jerusalén porque nos iban a matar y nos refugiamos en Damasco. Y ahora escuchamos que viene un tal Saulo de Tarso a perseguir los cristianos para encarcelarlos y llevarlos a la muerte. ¿Cómo nos sentiríamos tú y yo? Nos están persiguiendo para matarnos y nos estamos escondiendo, estamos huyendo y donde quiera que nos escondemos, donde quiera que huimos, allá van a perseguirnos. Si viene un tal fulano, Saulo de Tarso, fariseo, que viene con cartas de los líderes de los sacerdotes de Jerusalén para hacernos daño, no solamente a ti, a tu esposa, a tus hijos.
¿qué pensarías tú de Saulo de Tarso? ¿Cómo verías tú a Saulo de Tarso? Pero ¿cómo fue Dios con Saulo? Tú y yo seguramente hubiéramos orado, Señor, aplasta a ese hombre bajo tu ira, que caiga fuego del cielo y lo consuma. Pero Dios fue muy paciente con Saulo. Lo esperó con largura de ánimo. Lo esperó pacientemente, aún con ternura y compasión. Y en su momento lo transformó y lo cambió y lo convirtió en el apóstol Pablo. Esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es para dejar a las personas como son, sino para transformarlas y cambiarlas. ¿Y cuán paciente ha sido Dios contigo y conmigo? Quizás yo no haya sido un perseguidor de cristianos, un asesino, como lo fue Saulo de Tarso, pero mis hermanos, todos somos pecadores y Dios no nos ha aplastado bajo su ira. Y el apóstol Pablo dice, si Dios tuvo misericordia y compasión, y si Él realmente fue tan paciente conmigo, el peor de todos los pecadores que dice la palabra de Dios, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Dios no ha salvado a los mejores de este mundo, Dios ha salvado a pecadores. Y tú y yo somos pecadores que vivíamos lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados. ¿Saben por qué? Porque aún en nuestro pecado, Dios ha sido paciente con nosotros. Y no solamente allá, Él nos sigue mostrando su paciencia, porque aquí quien ya es un producto terminado. Por supuesto, el que está enfrente de ustedes es el primero que le falta todavía mucho para llegar a la estatura de Cristo. Pero Dios nos sigue transformando y nos sigue cambiando. Y por eso es que tú y yo entendemos que este es el evangelio verdadero. Sí, no vemos a un Dios airado contra nosotros porque la ira ya la sufrió Cristo en esa cruz, pero sí vemos a un Dios que aunque es paciente con nosotros y nos muestra tanto favor, yo quiero que nos hagamos esta pregunta, de verdad, después de ser cristianos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Y acaso Dios nos ha cortado el aliento, el aire? A veces, no sé si les ha pasado, hasta uno reconoce, uy, Dios mío, yo hoy cometí un error y fallé. Y saben, y Dios es tan misericordioso y con tanta paciencia que nos da hasta cosas buenas ese día que le fallamos. Bueno, es que la pregunta es, ¿qué día no nos da Dios cosas buenas? Dios es muy paciente con nosotros y lo más grande, nos ha dado la vida eterna. Por eso es que en Romanos capítulo 2, versículos 3 y 4, y esto es hermoso, Pablo le está hablando aquí a los judíos y ¿qué dice? Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, en el contexto Pablo está diciendo, mira, tú que vives con Biblia en mano, de esos que se saben Reina Valera 1960 y no pueden ver que alguien falle porque mismo ya vienen a citarle, vosotros sois unos pecadores que te vas a ir al infierno. Pues así como Reina Valera, yo no soy español. Se pueden dar cuenta, ni español sé hablar. Pero ya saben, tienen un versículo porque no pueden ver que nadie haga algo porque allí está, citan Biblia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Qué dice el versículo 4? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y qué? ¿Y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Sabes? Si Dios te dio la capacidad de conocer la palabra y ver el error en el otro, dice, recordemos, como el mismo Señor Jesucristo en algún momento enseñó, espera. Antes de ir a querer sacarle la pajita, la motica al ojo del hermano, pregúntate si tú no tienes una viga en tu propio ojo. Mis hermanos, quiero decirles, a veces esas cosas que más nos chocan en los demás y que más nos hacen sentir incómodos y mal de los demás, muchas veces son las mismas cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta. Quizá Dios nos está mostrando, ese es el espejo. Eso que te choca tanto de esa persona es que, pero me choca como habla, es que es el tonito. ¿Y tú te has puesto a escuchar tu tonito cuando tú estás enojado? No, así, a alguien le dio risa. Bueno, cualquier parecido con la casualidad es pura coincidencia. Es que me choca cuando hace eso y no te has dado cuenta que tú haces lo mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Y no te das cuenta que Dios es tolerante también contigo y bondadoso? Que Dios es paciente también contigo. Mis hermanos, por eso sí, la iglesia verdadera va a mirar el error del hermano no para clavarle el puñal, sino para ayudarlo. A la vez recordando, mi hermano, espero que cuando tú veas el error en mí, también me ayudes con esa misma misericordia, gracia y compasión, con esa misma paciencia. Y esto, mis hermanos, es lo que deberíamos vivir primero como iglesia, para que esta verdad sea llevada entonces allá al trabajo, con tus compañeros, con tu jefe, que también necesitan la paciencia, para poder llevar esto allá al matrimonio, al esposo, a la esposa, a los hijos, para poder llevar esto allá con las personas que están a nuestro alrededor, que ni siquiera conocen a Cristo. Pero ¿qué evangelio están viendo? ¿Un evangelio que es un Dios que es paciente y que nosotros también lo somos? Mis hermanos,
Esta es la paciencia verdadera. Y también Dios sigue siendo paciente con cada uno de nosotros. Como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, contexto. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Algunos dicen, pero ¿cuándo es que el Señor va a regresar? Claro, cuando uno está en problemas y dificultades, y más cuando esos problemas y dificultades se los están causando a uno las personas que hasta ama. Cuando esos problemas y dificultades están viniendo por un cónyuge que no es el mejor, por unos hijos que son desagradecidos o que están yendo por mal camino, y Señor, llévame. Señor, ¿cuándo es que vendrás? Por un mundo que está convulsionado en el pecado, en la maldad, en la injusticia. Señor, por favor, regresa ya, por favor, te lo rogamos, Señor. ¿Qué dice Pedro? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. No, porque es que Cristo no ha regresado. ¿Saben por qué Cristo no ha regresado? Al contrario, es paciente y aquí está, por amor a ustedes. Como Dios es amor y Él nos muestra amor, Él es ¿qué? Paciente con nosotros. Y notemos que dice a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Cuántos de los que hoy están conmigo necesitamos arrepentirnos por tantas veces que le hemos fallado a Dios? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque recordemos, sí, Cristo un día va a regresar y nosotros no somos universalistas. Nosotros no creemos que ya todo el mundo es salvo. El día que Cristo regrese, qué hermoso saber que tú y yo hemos creído el Evangelio y que si Cristo regresa hoy lo podemos esperar, lo podemos anhelar, lo podemos desear porque estamos seguros y confiados en lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Qué verdad tan gloriosa el Evangelio, pero ¿y si Cristo regresara en este momento, cuántos se perderían? ¿Cuántos en este momento no conocen el Evangelio verdadero? ¿Cuántos aún en este momento, aún en una iglesia, están siendo idólatras y están ofendiendo a Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios nos rescató de allá? ¿A cuántos de nosotros hemos ido a predicarles esa verdad? Entonces, mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios también está enseñando. Dios es paciente. Por eso es que Cristo aún no ha regresado. Y si Cristo no ha regresado es porque todavía hay muchos que han de ser salvos. Así que no estemos conformes. Yo estoy feliz de verlos en esta mañana a ustedes. Pero yo sí se los digo, cada día anhelo que Dios añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Y yo quiero cada día ver este lugar más lleno, no por una ofrenda, y Dios lo sabe, no por el beneficio que pudiéramos recibir, sino porque queremos que muchos conozcan la verdad de Cristo Jesús. Eso es lo que deseamos, porque mis hermanos, al fin y al cabo esto tarde o temprano pasará, pero ¿cuántos realmente han experimentado ese amor maravilloso de Dios? Muchos en este momento están experimentando el amor de Dios porque Dios está siendo paciente con ellos, pero todavía no han conocido el amor verdadero, el amor que se manifestó en esa cruz donde Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos. Pero si tú y yo hemos creído en Cristo, no solamente Dios ha sido paciente, sino que nos ha mostrado el amor más grande. Pero esta es la pregunta. ¿Para qué Dios nos ha mostrado su amor a través de su paciencia? En tercer lugar, para que vivamos otorgando la paciencia. Solo cuando entendemos lo paciente que Dios ha sido con nosotros, es que vamos a poder ser pacientes con otros. Y ese es el asunto. Como lo veíamos en el Salmo, ahora la palabra de Dios no nos llama a ser pacientes con otros para ganarnos el cielo. Porque hay un asunto. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús hasta el día de hoy, creo que si en algo hemos pecado, creo que si en algo hemos fallado, es en esto. ¿Quién puede decir aquí que ha sido paciente todos los días de su vida, aún después de conocer a Cristo? Para ti, mi hermano, que estás casado, ay, pero ¿por qué le voy a hablar a los casados? ¿Has sido paciente con tu esposa? Para ti, esposo, ¿has sido paciente con esa mujer que hasta ha sido muy paciente contigo? O hermana, ¿has sido paciente con ese hombre? ¿Con esos hijos? Alex, ¿has sido paciente con la iglesia? Yo sé que hemos fallado, todos hemos fallado. Pero gracias a Dios que no somos condenados por nuestras fallas, porque Cristo murió. Pero la pregunta es, si hemos recibido esta paciencia, ¿cómo no otorgar a otros esta paciencia? Si Dios nos ha mostrado tanto amor y tanta paciencia, ¿cómo no dar a otros de esta paciencia? Pero aquí es donde viene el asunto. ¿De dónde viene esta paciencia? De Dios mismo. Esto no lo puede crear el mismo hombre. Por eso quiero que vayamos a uno de los pasajes más famosos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Obviamente el pasaje va hasta el 23, pero antes de leer el versículo, los quiero poner en un contexto muy particular. No sé cuántos tuvieron el gran privilegio de escuchar al pastor Mike de la iglesia Grace Chapel Baptist Church. Yo envié el enlace hace algunos días al grupo para quienes están en el grupo y no sé cuántos hayan escuchado esa hermosa enseñanza que hicieron en Estados Unidos especialmente para ti y para mí. Y allí el pastor Mike utilizaba este pasaje y decía algo que para mí es hermoso porque
confirma una vez más la verdad de la palabra de Dios y utilizando este pasaje, él le explicaba esto y lo quiero utilizar porque es muy importante. Dice, en cambio, dice la palabra de Dios, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Y el pastor Mike explicaba algo que es muy importante tener en cuenta y es que lo más seguro es que en este pasaje la palabra de Dios nos está diciendo que el fruto, que es singular, no los frutos, como a veces lo decimos, sino el fruto es que el amor. En otras palabras, pensemos en esta traducción como está allí en la pantalla. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, en esta traducción hay 2 puntos allí. Tratemos imaginariamente de correr esos 2 puntos a la siguiente palabra. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. 2 puntos. Porque es el fruto. Y Pablo pone el amor en primer lugar. ¿Por qué? Porque como nos está enseñando en Corintios, porque sin amor nada soy. A menos que conozcamos el amor es lo que nos va a dar alegría. Cuando tú amas de verdad a una persona, entonces amar de verdad con el amor de Dios es lo que te va a llevar a experimentar gozo y alegría aún en los momentos difíciles. Paz. Pero vienes de qué? Del amor. El amor es el fruto principal. El amor es realmente como si fuera el fruto y lo demás es como si fueran las semillas de ese fruto. Y allí viene, amor es igual a qué? A paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, etc. ¿Cuál es el asunto? Primero es que el amor. Porque cuando tú tienes amor, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4? Lo acabamos de leer, es el título de esta enseñanza. ¿El amor es qué? Paciente. ¿Sí notamos? No es que el fruto es el amor y otro fruto es la alegría. No, la alegría viene del amor. La paz viene del amor. La paciencia viene del amor. Pero ¿es el fruto de qué? Del Espíritu. Por eso una persona, sin el Espíritu Santo en su vida, no va a poder amar de verdad y no va a poder experimentar esta paciencia verdadera. Es más, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 11? También pedimos, me encanta esto, Pablo viene orando por un montón de cosas. Y dice, también pedimos, está hablando de orar, de pedir a Dios, que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Me encanta, qué frase tan fuerte. En esta iglesia necesitamos poder, así que vamos a orar para que Dios nos dé poder. ¿Para qué? Sí, necesitamos el glorioso poder de Dios. Y Pablo oraba para que la iglesia en Colosas tuviera ese glorioso poder de Dios. ¿Pero para qué? Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Esa paciencia, ese amor, no va a venir a nuestras vidas, sino es por el poder de Dios. Si notamos lo interesante que está conectado esto con lo que ya vimos en Corintios en la introducción del amor. ¿De qué me sirve hablar con poder la palabra de Dios? Necesito más poder para vivir la palabra de Dios y ser paciente. Espero que con la ayuda de Dios esta enseñanza quede muy clara, pero lo que más necesitamos es que esta enseñanza se haga viva en nuestros corazones. Y Alex es el que más necesita paciencia. De verdad. Todos la necesitamos, pero ¿de dónde va a venir esa paciencia? Del glorioso poder de Dios. Y Pablo oraba por esto. Pablo sabía que la iglesia necesita más que dones, aunque los tenemos. De hecho, a veces pienso que tenemos más dones de los que siquiera usamos. Pero ¿qué necesitamos? Ser pacientes. Y eso solamente puede venir del poder de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Pero para qué, mis hermanos? Para darlo a los otros. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo tanto, y notemos, Pablo dice, yo prisionero. Pablo está en la cárcel por servir al Señor. Y notemos, Pablo está en la cárcel por servir al Señor, pero él tiene largura de ánimo. Él tiene largura de espíritu. Él está siendo paciente. Les suplico, les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Qué llamado? ¿El llamado al pastorado? ¿El llamado a las misiones? No. El llamado que Dios le hace a todo verdadero cristiano, porque en verdad han sido llamados. Y Pablo le está hablando a todos los cristianos. ¿De qué se trata este llamado? Versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Ese es el llamado al que Dios nos hace. Y este es el llamado que Dios le hace a todos los cristianos. Es que Dios me llamó a ser pastor, gloria a Dios, pero primero te llamó a ser humilde y amable. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Mis hermanos, ¿saben? Y aquí es donde quiero decirlo, porque aquí es donde está el centro de todo esto. Dejemos que la gente allá afuera, aunque bueno, no dejemos, digamos, pidámosle a Dios que podamos llevar el evangelio verdadero, pero en un sentido, dejemos que la gente allá afuera distorsione el evangelio y no lo comprenda. Pero tristemente, ¿cuántos aún de nosotros hemos pensado que es que esas personas que van allá a la iglesia es que son santos, son puros? Nuevamente, ¿cuántos hasta de nosotros pensábamos, no, cuando yo sea diferente me convierto porque es que yo no voy a tomar esto como un juego, yo no pienso creer en Dios y volverme cristiano para después seguir en las mismas andanzas? Miren, mis hermanos, obviamente pecar no está bien, pero ¿quién realmente no sigue fallando aún después de ser cristiano?
Creer en Cristo Jesús no es para que entonces salimos allá del infierno siendo demonios y ahora venimos aquí y llegamos al cielo siendo santos con alas y aureolas. Mis hermanos, seguimos siendo pecadores tristemente y fallamos. Las personas que están aquí conmigo, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, fallamos. Por eso es que tú y yo cuando entendemos el evangelio verdadero, no es que aquí vienen las personas perfectas del mundo, no, aquí todos somos todavía imperfectos, claro. Dios está haciendo una obra en nuestras vidas y Él nos está perfeccionando. Pero ¿qué es lo que dice? Por eso a la iglesia Dios le dice, sean siempre humildes y amables. ¿Qué significa eso? Sean pacientes unos con otros. No hay nada más orgulloso y arrogante que la impaciencia. Dice, y tolérense las faltas, ¿por qué? Por amor. Si yo no estoy seguro de esto, si yo no entiendo esto, que todos y cada uno de ustedes siguen siendo pecadores, no solamente, mis hermanos, soy un iluso engañándome con ustedes, sino que soy un hipócrita engañándome a mí mismo, porque yo soy un pecador todavía. Pregúntele a mi familia cuántas veces les saco la impaciencia. Ellos también tienen que ser pacientes conmigo. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que mostrarme esa paciencia porque dirán, ay, ya no me aguanto más a ese pastorcito. Habla muy bonito, pero cuando lo conozco me doy cuenta de sus actitudes. Mis hermanos, no está bien que fallemos, pero tolerémonos las faltas unos a otros por amor. Es que me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. ¿En serio? ¿Y tú sí tienes amor? No, me voy de esta iglesia porque no tolero a estas personas, porque no las soporto, porque es que yo esperaba personas perfectas y ya sabes, mira lo que empezaron a hacernos. Ya hemos venido viendo, si vamos a buscar razones válidas para salir de un lugar, que no nos estén enseñando la verdad. Pero donde quiera que vayas vas a tener que tolerar. A la iglesia que sea que llegues vas a tener que tener paciencia, ser amable y humilde, porque todos seguimos siendo personas difíciles. Y vamos a tener que seguir mostrarnos amor, tolerancia, como dice allí, paciencia. Y esto es lo que hace una iglesia verdadera. Por eso los cristianos verdaderos no están criticando, condenando y juzgando al hermano cuando falla, sino que, como son pacientes, le piden a Dios por el hermano, siguen orando por el hermano y si tienen la oportunidad con amor y con paciencia, con un ánimo amable, con un espíritu sereno, ayuda al hermano que ha caído y lo levanta con gracia. A que nos digan alcahuetes no importa, es que toleran el pecado. ¿Y quién no es pecador? Entonces no podríamos tolerarnos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. ¿En la iglesia hay perezosos? Sí. Amonéstenlos. Pero les rogamos, esto es con amor también, alienten a los tímidos. ¿Sí? Cuiden con ternura a los débiles. Qué palabras tan hermosas. Pero ¿qué dice al final? Sean pacientes con todos. Quizás yo no soy perezoso, así que no necesito ser amonestado por esto. Quizás yo no soy para nada tímido. De pronto yo no soy débil. Pero hay algo que sí compartimos todos. Tenemos que ser pacientes con todos, porque todos, tarde o temprano, le sacamos la impaciencia a alguien más. Por más cristianos que seamos, por más Espíritu Santo que esté en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Le rogamos esto. Mira la debilidad del hermano y si es perezoso, sé paciente con él, pero ayúdalo, claro, amonéstalo. Pero si el hermano es tímido, pues, ¿qué dice? Aliéntalo. Y si está débil, fortalécelo, cuídalo con ternura. Pero claro, a todos hay que mostrarles paciencia. Pero ¿quién va a producir eso? Dios en nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Qué hermoso eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú debes entender lo que es correcto y la enseñanza correcta, pero también dice, también conoces mi fe, sí, lo que Pablo creía, pero también que mi paciencia, y allá está, siempre, casi que en todo versículo donde la Biblia habla de paciencia, al lado está ¿qué? El amor, porque son inseparables. Mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Por qué he traído este pasaje? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, recordemos, enseña la verdad, pero Timoteo, tú tienes que también ser el primer ejemplo de paciencia, de amor, de gracia. Y tú sabes que yo mismo enseño la verdad y conoces mi fe, pero también conoces mi paciencia, también conoces mi amor, también conoces mi constancia en todo esto. Esto necesitan conocerlo los líderes. Hermano, ¿qué vamos a hacer con esos hermanos tan indisciplinados, esos hermanos que todavía están en esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a echar? ¿Los vamos a publicar? Vea, hermanos, es que en esta semana nos dimos cuenta que el hermano fulano de tal está en esto y esto. ¿En serio? Es que ¿saben por qué el hermano allá no volvió a cantar? Porque se le olvidó la canción. No, porque es que si ustedes se dieran cuenta de lo que pasó con el hermano y empezamos a difamar al hermano, no, mis hermanos, vamos a ser pacientes. Precisamente segunda de Timoteo, allí en la misma carta, pero avancemos al capítulo 4, que nos dicen los versículos 1 y 2.
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Recordemos, un encargo muy fuerte. Te pido encarecidamente, ¿qué? Versículo 2, predica la palabra de Dios. Sí, esa es la labor principal del pastor, del líder, pero la pregunta es, ¿y solo hasta allí? No. Mantente preparado, sea no el tiempo oportuno, en todo momento, pero corrige. ¿Hay que corregir? Sí. Reprende. ¿Hay que reprender en ocasiones? Sí, ahí es donde yo digo, ojalá otra persona fuera pastor. Cuando a uno le toca corregir, reprender, y anima a tu gente, pero notemos, ¿con buena enseñanza? Sí, pero antes de la buena enseñanza está ¿qué? Con paciencia y buena enseñanza. Una vez más, no desechemos la palabra, no desechemos la verdad. Es lo que necesitamos de esta palabra, es que Dios va a tomar a través de su espíritu y la va a hacer viva en nuestros corazones, pero ¿qué necesitamos? Paciencia. Es que esa persona lleva 2 años asistiendo y todavía siguen sus mismas fallas y sus errores. Sigamos predicando la verdad, sigamos orando, sigamos corrigiendo al hermano con paciencia, con amor. ¿Cuánto se ha tardado Dios con nosotros en perfeccionarnos? ¿Alguien aquí ya es perfecto? Dios sigue siendo paciente con nosotros. ¿Cuánto tiempo ha gastado Dios con nosotros, mostrándonos aún su favor y su misericordia, a pesar de nuestros errores y fallas? Eso es lo que dice, pero claro, no desechemos la palabra. Pero mis hermanos, cuando uno va a la palabra y cuando uno lo experimenta en su propia vida, lo que digo, esto no es una fábrica donde entras por aquí imperfecto y aquí sales perfecto. Esto es un lugar donde entras por aquí imperfecto, tal como eres, como te ama Dios, pero empiezas un proceso a través de la palabra, a través de la santificación, como dice en un lugar la palabra, hierro con hierro se aguza. Y ahí con hermanos difíciles, al igual que nosotros, y empezamos a pulirnos unos con otros, mostrando la obra de Cristo en nosotros y la perfección. Precisamente aquí quiero ir a un pasaje muy particular, mis hermanos. Quiero terminar con 2 pasajes de la Biblia, pero el primero es uno muy particular. Mateo capítulo 18, Jesús está hablando del perdón. ¿Qué tiene que ver el perdón con todo esto? Les quiero decir algo referente a esto. Jesucristo, ¿recuerdan donde Pedro dice cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Que Jesús le dice no, 70 veces 7, es decir, siempre. Y Jesús termina toda esa historia o todo ese relato con una historia de un rey que tenía que arreglar cuentas con sus súbditos y llamó a un hombre que le debía una cantidad incalculable de dinero. ¿Recuerdan la historia, la parábola? Y dice que el rey llamó a este hombre y este hombre no tenía ni con 10 vidas, ni con 1.000.000 de vidas tenía cómo pagarle la deuda que le debía, valga la redundancia, a este rey. Pero ¿qué dice? Que este hombre cayó de rodillas y le suplicó, por favor, tenme paciencia. Pero saben que este rey no podía tener paciencia con este hombre porque este hombre le dijo, tenme paciencia y yo te pagaré todo. Ni 1.000 vidas le alcanzaban. ¿Qué hizo este rey? No le tuvo paciencia, ya le estaba teniendo paciencia, pero aunque le hubiera dicho, ok, voy a tener paciencia contigo, ¿cuándo le hubiera terminado de pagar ese hombre? Nunca. ¿Qué hizo el rey? Lo perdonó. Tu deuda queda saldada porque aunque fuera paciente, igual te morirías y me quedarías debiendo lo mismo. Así que no le mostró paciencia. Bueno, sí le mostró mucha, pero finalmente ¿qué le mostró? Gracia, misericordia, perdón. Pero conocemos la historia. Este hombre sale de ese gran regalo y se encuentra a un compañero que le debía unas cuantas monedas, que tenía que con quizá según el conteo, en 1 año este hombre le hubiera pagado. 1 año. ¿Y saben qué dice? Mateo 18, 29 y 30. Pero el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, ahí está la palabra. Por favor, no te enojes conmigo, por favor, no me trates mal. Por favor, yo sé, te debo, yo sé que he fallado, yo sé que cometí un error. Tenme paciencia, espérame un poquitico más. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, yo te pagaré. Él no estaba diciendo te lo voy a robar, no, te voy a pagar, espérame un poquitico. Es que estaba un poco apretado. Yo sé que tengo esa deuda contigo, espérame, por favor. Le suplicó, pero el acreedor, este que antes había recibido tanto de parte del rey, no estaba dispuesto a ¿qué? A esperar. ¿Y qué hizo? Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Mis hermanos, aunque es un pasaje que habla del perdón, pero también allí está la paciencia. Espérame un poquitico. Por favor, no me acribilles. Por favor, sé un paciente un poquitico con mis faltas. No estés diciendo que no soy cristiano porque me viste fallar. Espera un poquitico, porque yo sé que Dios me está transformando, me está cambiando. Ayúdame a orar. Ayúdame a seguir adelante. Ese es el amor. Ese es el amor. Por eso que dice Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, amor.
Y dado que es porque Dios me eligió, que también Él está haciendo esa obra de santidad en mi vida, ustedes tienen, y sí está en la palabra, que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y qué, y paciencia. ¿Cómo se traduce eso? Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Esa es la vida cristiana. Aquí no hay personas perfectas, empezando por mí. Pero cuando uno ha conocido la perfección de la paciencia y el amor de Dios, uno es capaz de ser comprensivo con las faltas de los demás. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En la verdadera vida cristiana, los verdaderos cristianos somos comprensivos con los demás en sus faltas. Como dice allí, y perdonen a todo el que los ofenda. Esa es la diferencia. Ese es el evangelio. Perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Levantamos porque nosotros hemos sido levantados. Somos pacientes porque Dios ha sido paciente con nosotros. Recuerden, y ahí está, que el Señor los perdona a ustedes, así que deben perdonar a otros. Recuerden que el Señor ha sido muy paciente con ustedes, sean pacientes con otros. Recuerden que el amor es paciente, como es el título de esta enseñanza. Pero ¿dónde es que más tenemos que mostrar esto? Sí, en la casa. Sí, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos. Pero mis hermanos, esto está dicho a la iglesia. Esto está dicho a este lugar. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo, ¿por qué no quiero ir más? ¿O por qué no me quiero congregar? ¿O porque es que hay alguien que me incomoda? ¿Es que hay alguien que me molesta? ¿Es que la actitud? Mis hermanos, el amor es paciente. La pregunta es, ¿de qué manera debemos terminar? Primero, reconociendo esta gran verdad. Señor, gracias por hablarme sobre la paciencia. Señor, gracias por mostrarme tanta paciencia, pero quiero que terminemos diciéndole, Dios, queremos ser pacientes unos con otros. Que esta sea una iglesia que se caracterice por el amor. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia que se caracterice por el amor? Porque vamos a ser pacientes. Es que no me ama. Pregúntate, ¿está siendo paciente contigo? Eso sí es amor. Amor no es traer flores. Amor no es traer chocolatinas. Amor no es dar besos y abrazos. Amor es ser paciente. Pidámosle ese regalo a nuestro Dios para dar a otros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por amarnos tanto y ser tan paciente con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos tanto favor, tanta benevolencia, tanta misericordia. Gracias por darnos de tu espíritu. Padre, aunque no lo merecemos, pero en esta hora te pedimos en tu gracia que nos permitas vivir esto. Padre, esta enseñanza obviamente es maravillosa porque viene de tu palabra, pero Padre, como ya nos enseñaste anteriormente, sin amor no somos nada. Padre, que esta verdad no se quede solo en palabras. Que vayamos más allá de un beso, de un abrazo, de flores, de chocolatinas o de expresiones externas de amor. Y que podamos practicar el verdadero amor que nos enseña tu palabra, un amor que es paciente. Un amor que no demuda su rostro, sino un amor que muestra favor y misericordia, tal como tú lo has hecho con nosotros. Padre, gracias porque tú nos enseñas que hoy podemos hasta aún verte a ti como un Padre que nos mira con tanta gracia, con tanta misericordia, aun quizá con una sonrisa, aunque tú no tienes rostro. Pero tu favor, tu rostro favorable está hacia nosotros y nos lo has demostrado en esa cruz donde enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Pero Padre, que este amor, esta verdad tan gloriosa sea la que vivamos todos los días. Que este amor no quede en palabras. Que este amor no quede hueco y vacío, sino al contrario. Que este amor, que es paciente, se viva en nuestros corazones. Haz de nosotros una iglesia paciente, una iglesia amorosa, por tu gracia, para que de esa manera mostremos la gran paciencia que tú también has tenido con nosotros, los peores pecadores de todos. Padre, en nuestras fuerzas es imposible vivir esto, pero si tú, en tu gracia, nos llevas a vivir esta verdad, que siempre demos gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Esto es lo que te pedimos, Padre amado. Amén y amén.